A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Pasadas las 15 horas de la primera decena de enero del año 2023, como siempre decimos para historiadores del futuro, el tercer año de la pandemia. Con ustedes, este pedacito de la tarde de Radio Mundo, este pedacito de la programación de Radio Mundo, aquí en la hora global. Y estamos acompañados, como otras veces, como pretendemos que sean la mayor parte de las veces que enfrentemos en este nuevo año 2023. No queremos spoilear ni adelantar nada, porque uno siempre tiene las intenciones y hay cábalas que incluso hablan siempre de no decir las cosas hasta que sucedan, porque después no se cumplen. A veces nosotros, de tan descreídos que somos, terminamos creyendo también hasta en esas cábalas. Pero en principio, amigos, ya lo hemos comentado varias veces, este 2023 implica una serie de desafíos que estamos planificando acometer de la mejor manera. Estamos hoy tratando de ver el panorama del sistema financiero mundial, lo cual conlleva dos o tres universos más. Tendríamos que hablar también de las políticas monetarias o el mapa monetario mundial. Tendríamos que hablar también de los mecanismos de crédito. Tendríamos que hablar también de muchísimas cosas que están todas enraizadas en algo que también, aparentemente, esta nueva situación de quiebre o de desorden mundial, como a veces la llamamos, también afecta. Con nosotros, Martín Costa, licenciado en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad de la República, con especialización en temas de comercio exterior. Bienvenido, Martín. Primera vez por acá. Cierto, muchas gracias por la invitación. Te agradezco, te agradezco la llegada. Como siempre, mis nervios, a ver si llegabas a tiempo o no, pero eso no te preocupes, que me sucede siempre. Me ha pasado mucho con Nico también. Ya adelanté, Nicolás Pose, doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República, magíster en Economía Política Internacional, profesor de Economía Política Internacional en el programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. ¿Está bien dicho? O más o menos, andamos ahí. ¿Cómo andas, Nico? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por una nueva invitación. Hoy, amigos, estamos, como dijimos, tratando de ver eso. Yo lo resumiría en una frase que se va a explicar un poco aquí en el introito. Es tratar de entender hoy si necesitamos un nuevo Bretton Woods. ¿A qué me estoy refiriendo? Luego de la caída del muro de Berlín y de 2 décadas de un interregno de una sola voz, vimos crujir la estructura política del poder global. El sistema de posguerra en el 45 incluía una estructura de gobernanza global basado en una organización de Naciones Unidas, ustedes ya lo saben, con una dualidad que incluía una asamblea de funcionamiento democrático integrada por países miembros y una tutoría política, una mesa chica con poder de veto, formado por países dominantes a nivel mundial en ese momento. Hablamos de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, más la suma de China. En otras capas de esa gobernanza, específicamente en el área económica, los acuerdos de Bretton Woods engendraron organismos rectores de los modos y los principios rectores a su vez del comercio, la economía y las finanzas de este nuevo orden. El surgimiento de nuevas potencias en diferentes niveles de poder, una unipolaridad que encontraba sus límites en Estados Unidos, según Richard Haas, empezaron a mostrar una polarización en los discursos, luego en las estrategias y finalmente en los hechos en los últimos tiempos. Una guerra comercial que identificó a China como adversario fue el preámbulo para que la invasión rusa a Ucrania se transforme en realidad en el disparador de esa especie de grieta política, económica y cultural que aceleró todos los cambios. En el aspecto financiero mencionamos los acuerdos de la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods en el 44, cuyo propósito era presentar de forma precisa las normas y las instituciones del nuevo sistema monetario. Para acelerar un poquito este introito, que no queremos que sea muy largo, esta conferencia se llevó a cabo en medio de incertidumbre sobre la futura distribución del mundo entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética,
las más poderosas en su tiempo, con ideologías y políticas radicalmente opuestas. Lo que demuestra cuán crucial fue establecer reglas monetarias rápidas y financieras, ¿no?, compartidas y respetadas a nivel internacional. Su misión, en palabras de Henry Morgenthau, que apellido, secretario del Tesoro de Estados Unidos, era diseñar acciones concretas para establecer las bases económicas de una paz sustentada sobre una genuina cooperación internacional. Los acuerdos se apartaron del nacionalismo económico en su momento, sin llegar a regresar a la política del laissez-faire en los años anteriores de la Primera Guerra Mundial, es decir, antes del 14, ¿no? Los países occidentales optaron económicamente por una especie de vía intermedia de liberalismo con intervención gubernamental que se parecía a algunas formas de socialismo. Pocos años después, o muchos años después para muchos, finalmente todo eso sufrió una gran transformación cuando Richard Nixon dio el paso suficiente para que el sistema refleje la hegemonía de Estados Unidos en cuanto a la moneda. Mi pregunta para los dos, para arrancar, digamos, es, sin spoilear, como digo yo, sin entrar en detalles y sin dar respuestas definitivas, solamente así, en abstracto, ¿les parece lógico que un cambio en las hegemonías produzca hoy, por ejemplo, un cambio de sistema? ¿Sería lógico pensar que todo este reagrupamiento termine afectando realmente este cambio de sistema? Martín, si querés. Bueno, ya que debutás, sí, no hay problema. Bueno, pensar en un cambio de poder hegemónico sin pensar en un cambio en la configuración de los distintos aspectos que hacen a un poder hegemónico se hace un poco difícil. Al menos la historia económica de larga data lo que nos muestra es que la moneda ha sido una expresión de la hegemonía, ¿no? Tendríamos que primero definir qué es hegemonía, pero vamos a darle el sentido común, el sentido imperante. Es un poder que tiene la capacidad de modificar la conducta de otros, ¿no? O por lo menos alinearla, o por lo menos hacer sentir copartícipe al resto de los integrantes de ese sistema. Entonces, y siguiendo en esta búsqueda de intentar definir algunos conceptos, sistema también vendría de la mano de esta idea en la cual la conducta de los agentes que participan de este ordenamiento es esperable, es predecible, y una inconducta en el sistema podría llegar a modificar el resultado para todos, pero de una manera predecible. Todo eso está en tela de juicio, como bien lo presentaste en la introducción, y sin spoilear, que sería muy difícil, la respuesta es de lo que conocemos, ¿no? O sea, mirando el pasado y con eso intentando construir una cierta trayectoria, un cierto devenir histórico. No se hace posible entender un cambio de poder hegemónico sin una readecuación del sistema monetario internacional. O dicho de una manera distinta, no es posible que coexista el actual sistema monetario internacional con lo que todos vemos que está pasando, y es en el cambio de las fuerzas estructurales que van a parir una nueva forma de organización institucional, al menos por el momento. ¿Tú lo ves así, Nico? Sí, comparto en general los comentarios y agrego que, a ver, la relación entre hegemonía y orden económico y apertura económica es una de las primeras preguntas, te diría, del campo de la economía política internacional. Una de las primeras teorías, de hecho, formulada por un historiador económico, Charles Kindleberger, planteó que básicamente cuando el poder estaba concentrado, el poder entendido como capacidades, en un solo actor, bueno, esa situación tendía a la presencia de una economía internacional abierta, pautada bajo las reglas de ese poder hegemónico en el momento. Esa teoría fue formulada por allá por la década de los 70 del siglo XX, para ponerlo un poco en contexto, y a partir de ahí uno puede rastrear un amplio conjunto de debates tanto teóricos como empíricos. Hubo una primera crítica a esa teoría
desde la teoría del liderazgo, desde la corriente más institucionalista de la teoría de las relaciones internacionales, para traer un poco de teoría a la mesa, que siempre te gusta. Sí, me gusta. ¿Qué plantearon estos teóricos del liderazgo? Plantearon que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas situaciones, grupos pequeños, grupos K llamaban, tomando lenguaje de la teoría de juegos, grupos pequeños de países poderosos podían cooperar si lograban superar los costos de transacción y generar acuerdos efectivos para proveer los bienes públicos internacionales que una economía internacional abierta requiere. Lo cierto es que hoy estamos frente a presencias de grupos pequeños de países poderosos, pero que no necesariamente comparten ni las mismas visiones del mundo ni los mismos alineamientos geopolíticos. Entonces, se plantea la duda de si en la actualidad grupos pequeños de países poderosos pueden cooperar para tener un solo sistema monetario internacional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en estos últimos años, particular a partir de la guerra en Ucrania, pero uno ya lo puede rastrear incluso a fenómenos previos como los asociados a las sanciones a Irán, lo que podemos observar es lo que algunos autores denominan la weaponización, no hay una traducción en español amigable, de las interdependencias. Es decir, el uso geopolítico de interdependencias económicas. En ese marco, actores que emergen, tanto económica como políticamente, temen que los mecanismos diseñados por los poderes establecidos sean utilizados políticamente en su contra. Y allí se generan incentivos para buscar alternativas. En ese marco vemos una mayor fragmentación y ahí es que se dan los distintos debates sobre cuáles van a ser los futuros, y lo digo en plural, los futuros rumbos del sistema monetario y financiero internacional. De todas formas, te completo la pregunta porque no llegaste a una respuesta que me deje contento. No, hablando en serio, un poco en broma, pero un poco en serio. La idea es, no sabemos qué es lo que viene, pero habida cuenta de lo que sí sabemos, qué es lo que murió, eso sí lo sabemos, es decir, ese cambio se efectuó en estos últimos 15, 20 años. No sería lógico, o estoy pensando mal, no sería lógico pensar que sí ha cambiado todo el sistema monetario y financiero. La pregunta es si a ti te parece que en estos vientos tormentosos, sin adivinar lo que pasa a la vuelta de la esquina, este sistema se va a sostener o va a sufrir necesariamente cambios. A ver, si uno ordena, y ahí Martín, que ha estudiado la historia económica, capaz que puede complementar, incluso hasta corregir. Pero desde el 45 hasta acá uno puede observar al menos dos grandes sistemas monetarios y financieros. El régimen de Bretton Woods, que rige entre el fines de la Segunda Posguerra e inicios de los 70, y un nuevo sistema monetario basado en el dinero fiduciario, claro, desde los 70 hasta la actualidad, bajo un dominio político estadounidense de cómo funcionan las relaciones monetarias y financieras. Que tú dijiste que dejó de ser teoría, es decir, en realidad, la práctica funcionó así. En realidad la hegemonía estadounidense se visualizaba ya en el régimen de Bretton Woods. De hecho, estas teorías surgen como respuesta en materia de investigación académica a un supuesto declive relativo en ese momento de la hegemonía estadounidense. En la década de los 70, los 80 se cuestionaba o estaban en tela de juicio si Estados Unidos seguía siendo un hegemón, y en caso de que lo siguiera siendo, si seguía siendo un hegemón benévolo. Así lo planteaban los teóricos en ese momento. ¿Por qué? Porque en la medida que Nixon, como tú bien decías, rompe con el acuerdo establecido de la paridad del dólar con el oro bajo determinadas cotizaciones, es que se plantea la posibilidad de que Estados Unidos abuse de ese sistema. De ahí hasta acá ha corrido mucha agua, y en los últimos 40 años uno puede observar que, a pesar de que Estados Unidos toma esa decisión, continúa liderando las bases monetarias y financieras del sistema internacional. ¿Qué va a pasar en el futuro? Como siempre, no lo sabemos, y la predicción en relaciones internacionales no es buen negocio. Lo cierto es que uno puede constatar incentivos hacia una mayor fragmentación, en la medida que, de nuevo, hay un orden establecido o liderado por las potencias establecidas, y hay potencias emergentes que chocan en ocasiones políticamente con esos poderes establecidos, que temen, de vuelta, la weaponización, el uso político de esas herramientas económicas. Entonces, ahí lo que podemos constatar, sí, son incentivos para que estos poderes emergentes visualicen alternativas, todavía no está muy claro cuáles, para intentar eludir esas potenciales amenazas o sanciones políticas, utilizando como herramienta el sistema monetario y financiero. En conclusión, podemos ir hacia una mayor fragmentación, dado el uso de este tipo de herramientas en la geopolítica actual. Ok. Tú mencionaste de paso las potencias emergentes.
y yéndome al carril que va junto a lo financiero, que es lo comercial y lo económico en forma global, te preguntaría, Martín, utilizando un poco el apoyo que nos da Nico sobre el papel de las potencias emergentes, que en realidad es central hoy, a pesar de que no es tan analizado, pero es central. Tú decías, Nico, bueno, ellos intentan reaccionar o ver cuáles son las consecuencias de que esa hegemonía financiera se transforme en un poder o en una especie de arma, entre comillas. De todas formas, desde el punto de vista económico, yo había notado con algunos entrevistados y un poco de atrevido yo en algunos análisis míos, que el juego de la globalización parece haber llegado a un recreo, por lo menos. No vamos a matar nada, no te preocupes, Martín. Parece haberse empezado a hablar de un desacoplamiento, ¿tá? Y en ese juego de idas y venidas donde se empieza a armar nuevas cadenas de valor, aunque no sean todo lo eficientes que deberían ser según la teoría económica. Hay muchos economistas que están muy enojados, entre ellos Dani Rodrik, porque dice que la geopolítica mató a la economía. Aquello de las cadenas de valor más eficientes, cercanas y eso ya no tiene sentido. Para el economista tiene sentido, pero el geopolítico le gana y el político le gana, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que comprar lo que sea más caro y de donde venga, porque hay que hacerlo. Entonces esa lógica económica murió por ahora, pero esa globalización también pasó de cuarta a primera, por ponerlo de alguna manera. También en esa globalización y en ese juego de potencias emergentes se vio que es algo que yo llamé en algún momento, después un profesor mío también le llamó de la misma manera, una especie de retropoder. Es decir, esa dependencia generada de los países periféricos hacia países centrales por una globalización que había hecho una transferencia enorme de tecnología, know-how, conocimiento a esos países, como yo digo que antes eran canchas de fútbol y hoy son países industriales, en realidad generó también un poder, un retropoder, porque el que tiene la oferta hoy tiene otros demandantes y puede generar una cierta dependencia de la potencia central que una vez lo ayudó a crecer. Eso se está viendo en el área de energía, por ejemplo, con una Argelia, con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita. ¿Esa globalización no fue un tiro en el pie para las potencias centrales? Sí, a mí me gustaría acoplarlo un poquito con lo que planteaba Nicolás, ¿no? Sí, es la idea, porque yo en el medio yo estoy ayudando, no, nada más. Nosotros todo el tiempo hablamos de un sistema, pero nunca lo definimos. Y Nicolás hizo como una primera parte de definición, de intentar de caracterizar el sistema monetario, ¿no? Y a veces cometemos este uso alternativo del sistema financiero y monetario como sinónimo, ¿no? Y yo creo que la confusión es necesaria para aclarar. ¿Por qué? Porque lo que nace en el 44, ¿no? Bretton Woods, esa reunión es una potencia hegemónica que se pone a liderar el mundo, ¿no? Y expresamente lo hace. Y cuando llama a la conferencia, yo ahora estoy revisando los archivos de la conferencia de Bretton Woods, las delegaciones leen la bibliografía que presenta la delegación de Estados Unidos. La secretaría que administra Bretton Woods es la Secretaría del Tesoro. O sea, son los funcionarios de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos los que organizan, los que dicen técnicamente cómo se va a medir el oro, cómo se va a guardar, cómo se va a trasladar. Es decir, Estados Unidos es quien diseña el Sistema Monetario Internacional en 1944, ¿no? Y es un sistema que nace débil, porque no nace en base a una negociación de posiciones, aquello que decía Keynes, ya aprendimos que un sistema monetario internacional no puede estar de la mano de la potencia, sí, ¿no? Bueno, esas debilidades que señala Keynes, que es la contraparte británica, ¿no? Que son las dos contrapartes que están discutiendo la hegemonía que se retira del sistema monetario y la que está ingresando a Estados Unidos, Keynes señala claramente, este es un sistema que va a durar poco, es un sistema que está diseñado al servicio de los intereses de Estados Unidos y tiene una restricción técnica, y es que al fijar una paridad de dólares con el oro, si aumenta la masa de transacciones comerciales, la única forma de acompañar ese crecimiento de la masa del comercio internacional es con nuevas reservas de oro.
esa limitación técnica, si no se supera, la otra forma de superar es con emisión de dólares sin respaldo. Y un sistema que funcionaba en base al respaldo tenía vida corta. Esa restricción técnica que le señala Keynes, ¿no?, ya en las negociaciones del 44, es lo que pasa, que nombraba Nicolás, en el 71, en el 70-71 se rompe. Pero el se rompe es inocente, porque el se rompe da la sensación de un sistema que había nacido frágil, ¿no?, y que no tuvo la capacidad de adaptarse o responder, y omite la existencia de otros agentes económicos muy poderosos que están empujando. ¿Cuáles son esos agentes? Y acá lo ato con tu pregunta de la globalización. ¿Cuáles son esos agentes? Son los agentes que paren al nuevo sistema financiero internacional. Cuando uno ve las actas de Estados Unidos, la cantidad de bancos nacionales que había en el 60 y la cantidad de bancos que hay en el 70, ¿qué ve? Que están polulando agentes financieros. Cuando uno ve la cantidad de transacciones financieras, el volumen de capital que se mueven fuera de los Estados Unidos, con bancos de los Estados Unidos en el mundo, ¿qué está viendo? Que ahí están emergiendo unos nuevos agentes poderosos, ¿no?, que no les interesa un mundo reglado, no les está interesando. Y esto lo dice Stiglitz cuando habla del malestar en la globalización, cuando la comisión Stiglitz, llamada por la Conferencia de Naciones Unidas para ver qué está pasando con el sistema monetario internacional, que denuncia que el sistema monetario Bretton Woods no cae en el 70. Lo empujan. Y lo empujan porque hay una serie de actores que encuentran en un mundo global, pero que todavía tiene restricciones domésticas para el trabajo, una fuente de riqueza muy interesante. Esto que hablamos en los cursos, ¿no? La globalización, y cuando nos ponemos a teorizar, no es un fenómeno homogéneo, no es un fenómeno transversal. La globalización que atravesó el mundo desde la década del 70 hasta nuestros días es una globalización guiada por el capital. Y en una tensión bien interesante con el trabajo, porque el trabajo siguió siendo doméstico, encerrado en sus fronteras. Seguimos con Westfalia 1600. Sí, eso estoy de acuerdo. O sea, Westfalia sigue vivo. Entonces, en algunas capas. Por eso a mí me gusta por lo menos no discutir con Sanahuja, porque no podría, además no lo he intentado, pero sí por lo menos poner en tela de juicio esto de la desglobalización, ¿no?, y el freno de la globalización. Porque la pregunta, que yo te podría devolver esto con una pregunta, ¿no? Si la globalización tomamos que fue un fenómeno empujado desde el capital en la búsqueda de rentabilidad y beneficio global con mercados domésticos de trabajo, ¿cómo se revierta esa tasa de ganancia del capital si le sacamos la posibilidad de andar girando por el mundo y buscando dónde están los recursos naturales, los minerales, las fuentes energéticas? Entonces, a mí me parece que ahí hay algo interesante para charlar, y es ¿cuál fue el motor de la globalización, si la asumimos que fue guiada por el capital? ¿Y cuál sería el motor de la desglobalización si no es el beneficio? Tú dijiste comprar cosas más caras. Yo lo que dije, claro, es que yo he notado la presencia en los medios de muchos economistas, no voy a decir de la vieja escuela porque son muy jóvenes todos, que son muy apegados al oficio, por llamarlo de esa manera. No hay ningún economista acá, pero no importa, digo, todos estamos cerca de la economía en algún momento, y tienen esa queja de la geopolítica está marcando, mediante decretos, sanciones, cosas que ellos ven contra natura, claro, porque que las cadenas de valor se destrozan. Porque el libre mercado sería lo natural. Claro, ahí hay una concepción. Además la concepción de la cadena de valor hace que ellos ven que la cabeza está comiéndose a la cola, ¿ah? Está matando sus propios proveedores de insumos. Entonces dice, ¿dónde quedó la racionalidad económica? ¿Dónde quedó aquello que yo escribí en un artículo que decía Rusia no se puede mudar? En el sentido de que, bueno, vamos a apostar a qué fecha empezará nuevamente Alemania a comprar petróleo y gas ruso, que en algún momento va a pasar de vuelta. No será el año que viene, no será dentro de 5, capaz que no dentro de 15, pero está al lado. No puede dejar de hacerlo, por aquello de Robert Kaplan, ¿no? La venganza de la geografía. Entonces, yo me refería un poco a eso, esa desglobalización se está dando, y
lo que yo veía, quiero apoyarme un poquito en el tema de que esas potencias emergentes se están transformándose, quieras o no, en nuevos adversarios para las antiguas potencias centrales, porque se han empoderado, se han desarrollado en sus economías gracias a la propia globalización, es decir, con tecnología de países centrales, han generado estructuras jerárquicas de gobernanza, han generado universidades nuevas que han ido a estudiar a Washington o a Harvard o a París o donde fuera, y hoy son, de repente, con quien se tienen que sentar los países centrales a pelear precios o hasta mendigar el gas. Entonces, de alguna manera, quizás muchos teóricos del lado del Potomac, podríamos decirlo así, podrían estar pensando, bueno, esta globalización jugó en contra. Ahora, como tú decís, quizás hay que definir un poco qué es la globalización, no en el sentido de dar una definición, sino es una teoría o en realidad simplemente es una forma de hacer las cosas. Yo te diría, yo hace 7 u 8 años que doy una materia que se llama globalización en facultad. Y, no fui a eso. Y menos mal. Y porque todavía no hemos construido una definición de globalización. O sea, para mí, hoy lo que se me ocurre decir que globalización es una descripción de una forma, de un proceso de las cadenas productivas. Estamos describiendo, pero una estrategia de producción. Sí, es las empresas, los conglomerados, cada vez en ese proceso de concentración, paradas en un pedestal, mirando el mundo y buscando cómo achicar costos, siendo que el ser humano no se quiere dejar explotar tanto, en términos absolutos, no relativos, ¿no? Después de la pausa, amigos, seguimos, y Nicolás a ver si nos destruye algo de esto que hemos dialogado en estos últimos minutos. Con ustedes vamos a estar aquí, así que no se muevan. Nosotros no nos vamos a mover de aquí porque sabemos que ustedes siguen allí en el 1170M de vuestro dial. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos aquí intentando sacarle la punta al lápiz para tratar de ver qué está pasando con el sistema financiero internacional. No queremos hacer, nuestros oyentes ya nos conocen, un análisis que termine sentando una cátedra, sabemos que el tiempo es limitado, sino simplemente dar una imagen de lo que se puede deducir, o quizás, por oposición, lo que no se puede deducir en esta situación actual. Nicolás, nos fuimos con Martín ahí divagando un poquito sobre el tema de la globalización, la desglobalización, si es real o no, esa especie de desacople, eso lo que yo llamo, sigo repitiendo porque me gusta la frase, está linda, y además como un profesor además la dijo, yo ya me siento legitimado por eso, esa especie de retropoder de los países emergentes que eran antes simplemente suministradores de insumos para economías centrales, que hoy tienen también un poder de negociación. Como tú hablabas de la parte financiera por parte de los países centrales, hay un poder de negociación a la inversa por parte de suministradores de insumos. Hoy lo vemos con energía, pero también podríamos hablar del agro, podríamos hablar de la alimentación, podríamos hablar de todo aquello. Tendríamos que volver al desarrollismo, ¿no? A Previch, a todo aquel esquema mundo que hablaba de centro-periferia. Pero la idea es que la globalización, por lo menos, está en discusión. Eso es así, que está en el debate público, ¿cierto? Ciertas cosas que hace 20, 30 años eran por lo menos entre los principales tomadores de decisiones de Occidente, para acotarlo, podemos discutir qué es Occidente, pero el mundo noroccidental, para tratar de acotarlo lo máximo posible, ciertas cosas que eran consenso hoy están en cuestión, hoy son parte del debate político. Y en el fondo de esto hay varios clivajes que se entremezclan y que se retroalimentan, un poco conversábamos en la pausa. Hay un clivaje capital-trabajo, que creo que Martín lo traía muy bien, es decir, como en particular el capital financiero, ¿no? A partir de la década de los 70 del siglo XX logra liberarse de los controles de capital, logra liberarse de ese mundo mucho más regulado de la edad de oro del capitalismo, es ese crecimiento de los estados de bienestar, principios de los 70. Entonces, lo que Martín describió es una especie de golpe de Estado y una ida hacia una especie de vale todo a cargo de una sociedad financiera, digamos. Es que en realidad cuando uno analiza la globalización como fenómeno, no como teoría, sino como fenómeno, y mira como distintas dimensiones de la globalización, en el único
terreno que yo identifico que hay, y no lo identifico yo, ¿no? Me baso en estudios, en algunos datos que he visto. El único terreno donde realmente estamos en un terreno completamente nuevo con respecto al pasado es en la globalización financiera. De hecho, el peso de las transacciones financieras internacionales en un año vale 4 veces lo que vale el PIB mundial. Claro. En el caso del comercio, estamos en niveles que no son muy distintos de lo que algunos llaman la primera globalización, 1870-1914, para ponerle fecha aproximada. Pero en el caso de la globalización financiera sí, estamos en un nuevo terreno, y eso tiene que ver con innovaciones tecnológicas, pero también con políticas públicas. Eso es efectivamente así. Todo el desmonte de los controles de capital en la década de los 70 en los países centrales es clave. Hay un clivaje capital-trabajo, en la medida que el capital se mueve y el trabajo no. Hay una desventaja a la hora de negociar el salario, en definitiva, el precio del trabajo, que es el precio central que está acá en juego. Y también hay otro clivaje, que es el clivaje entre países que dominaban ciertas tecnologías, que dominaban ciertos procesos productivos, y otros países que en el pasado apostaron a captar estratégicamente algunos de esos segmentos productivos que desde los países centrales iban hacia los países del resto del mundo buscando mayores retornos, buscando trabajo más económico, más competitivo, menores costos, como se lo quiera llamar, pero que fueron capaces de apropiarse o de conducir esas actividades productivas hacia la forma en la que esas tecnologías, o al menos parte de esos procesos tecnológicos, quedaran como parte del know-how de esos países. Eso sucedió primero con Japón, pero la diferencia allí, ¿no? En la industria automotriz, la industria electrónica, hay varios ejemplos. Eso también sucedió con Corea del Sur, para poner otro ejemplo de desarrollo industrial tardío. La diferencia crucial con el nuevo desarrollado tardío, al menos tecnológicamente, no en métricas tradicionales como el PIB per cápita, pero sí en las capacidades endógenas de innovación, que es China. La diferencia central es que China, a diferencia de Japón y Corea, no comparten el espacio geopolítico que estos dos países compartían en la esfera de poder de los Estados Unidos. Entonces hay dos debates en Estados Unidos que se entremezclan al mismo tiempo. Un debate que es el trabajo, los trabajadores estadounidenses reclamando que son los perdedores de la globalización, y otro clivaje que se retroalimenta con este previo, que es, China no nos está superando en la carrera tecnológica en algunos segmentos, no tenemos que hacer algo para mantener ese liderazgo tecnológico que es la base de nuestro liderazgo político a nivel internacional. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que en la expresión de Trump, la preocupación Trump fue una consecuencia de eso primero que mencionaste, del trabajador norteamericano que sufrió las consecuencias. Pero hoy vemos que la plataforma del Partido Demócrata en ese punto es muy similar. Entonces, lo que estamos en definitiva son dos clivajes que se retroalimentan desde los Estados Unidos para cuestionar qué es lo que se ha hecho en los últimos 20-30 años. Y ahí se pone en juego no tanto la globalización financiera, porque los actores financieros de Occidente continúan manteniendo el liderazgo, sino dónde se produce. Y dónde se produce qué tipo de cosas. Porque no hay problema en deslocalizar el armado de determinados productos. Ahora, cuando la innovación tecnológica que da pie a esos armados es lo que está en competencia, ahí puede estar en competencia el liderazgo político entre las grandes potencias. Entonces son dos clivajes que se retroalimentan y que nos están llevando hacia un mundo en el cual, vuelvo al inicio de mi comentario, ciertos consensos de los últimos 20-30 años hoy están en discusión. Tú decías que el liderazgo financiero lo sigue llevando, vamos a llamar Occidente, pues Estados Unidos, pero también hay una especie de red de contención. Pero yo me había notado acá 2 o 3 cosas que me llamaron mucho la atención y que las perseguí un poco, que es, yo hice mención acá y se menciona en algunas otras mesas, de que este 15 de septiembre en Samarcanda, en Uzbekistán, se reunió la Organización de Cooperación de Shanghái, con la presencia de China, Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, India y Pakistán, que ya son miembros. Como invitados estuvieron Turquía, Arabia Saudita. Quiero que vayan pensando en los países y en sus perfiles de los que estoy hablando. Yo no puse aquí, pero también estaba Irán. Más allá de enormes contratos de infraestructura, provisión de energía, creación de puertos, un segundo gasoducto que atraviesa Siberia, se le está dando trabajo a Rusia para que esté ocupada, pero además para que de alguna manera tiene su sustento ciertamente asegurado por años, más allá de algunos analistas un poco apresurados que piensan que todas las cosas se desarman en 5 minutos. No es así. Más allá de eso, se habló de que había acuerdos financieros concretos.
de que se estaba apostando a trabajar, ya lo están haciendo con India, con Pakistán y con la propia China, trabajar, por ejemplo, las transacciones de petróleo y de gas en monedas locales de los que están comprando y vendiendo. Además, como frutilla de la torta, hace 3 semanas Xi Jinping visitó el Golfo, fue recibido en Arabia Saudita, yo les comentaba antes de empezar, no por Mohammed bin Salman, que apenas le dio la mano a Biden, lo sentaron en un banquito, ahí después se fue. Toda la familia real fue a recibirlo al aeropuerto. Firmó acuerdos por el cual compra petróleo saudí en yuanes. Se reunió con el Consejo de Cooperación del Golfo, se reunió en Qatar con gobernantes de Qatar, a donde les prometió, comillas, comprar todo el gas que pueda producir Qatar en un acuerdo a 25 años. Entonces, teniendo en cuenta la hegemonía financiera de la que habla Nicolás, que sigue estando del lado de Estados Unidos, teniendo en cuenta algunos ejemplos que hemos visto, como el Enbridge, que no lo voy a explicar ahora, pero es una especie de sistema paralelo de transacciones financieras que se está... Nuevo SWIFT. Sí, lo que pasa es que decís un nuevo SWIFT, ¿viste? Y la gente ya tiembla y piensa que hay una revolución en los bancos, pero apunta a eso, claro, está bien. Ya se habla de petroyuanes en vez de petrodólares, es decir, el otro lado, ni siquiera tiene nombre, pero es lo no occidental, si queremos decirlo así, no se me ocurre otro nombre, realmente, y hemos tenido programas sobre esto, pero no se nos ocurre un nombre que identifique eso. Muchos incluso mencionan, es un exceso, ¿no?, a Samarcanda como una especie de nuevo Bretton Woods. Entonces, si se llegara del otro lado un sistema paralelo, que es a lo que está aparentemente apuntando, ¿es posible que convivan dos sistemas? Monetarios y financieros, porque ya que Nicolás dice, y tiene razón, de que no es lo mismo, vamos a abrir un poco la cebolla, digamos. Bien, yo voy a retomar también con Nicolás unos planteos y contigo esta última pregunta. Lo primero, esto de cuando algo cuesta definirlo, va muy de la mano de cómo los individuos construimos la identidad, ¿no? La identidad de uno siempre es, o sea, no hay identidad solo, siempre es en contraste con otro. O con sobre todo en este grupo. Y sobre todo acá, ¿no? Entonces, si no se parece a nosotros, es difícil definirlo, ¿no? Y en realidad son estados, economías que tienen sus incentivos para tomar ciertas conductas, porque la mayoría de los países que tú nombraste no fueron malos alumnos, ni hostiles, ¿no? Pero la retribución que tuvieron en ese comportamiento armónico bajo este sistema que en principio estamos abandonando, no fue satisfactorio. Entonces, por lo menos ellos no lo perciben así. Para ellos, sí, para ellos, ¿no? Y después cuando vemos cuál fue la base de la explosión de Estados, toda potencia cuando pasa a ser potencia es porque antes no lo era, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el recorrido de las potencias? Y yo creo que tú lo ibas mencionando bien. Estados Unidos construyó su poder, ¿no?, en base a un conjunto de preceptos ideológicos, filosóficos, revolución tecnológica de por medio, innovación, ¿no?, y obtuvo su expansión y su legitimidad, pero en ese terreno, pero que después la transformó al terreno bélico, ¿no? Ser la principal potencia económica y militar no es poca cosa. Y en principio no estaría disputando su hegemonía con ninguna otra potencia militar similar. Entonces, por eso es que estamos tan reducidos al espacio de lo monetario y lo financiero, porque es donde aparentemente se le puede disputar, además de lo cultural, además de otros espacios. Entonces, ¿pueden convivir otros sistemas? Yo no digo que pueden, deben convivir. Si quedó demostrado algo en este último manotazo de Estados Unidos como líder, como potencia hegemónica, como dueño de un espacio, ¿no? Estados Unidos se reservó el hemisferio americano para sí, puso un sello y estamos al vaivén de Estados Unidos hace un siglo, ¿no? Entonces, el panamericanismo, ¿cuál ha sido el resultado real de ese panamericanismo? Desde que arranca el siglo XX en adelante,
pasamos raya. Nuestro tutor político, ideológico, económico. Entonces, ¿es esperable que haya en otras partes del mundo otras reacciones y que se le empiece a disputar y que sea necesario que convivan? Y es necesario. Porque cuando vemos en el mundo de las sanciones, tan arbitrarias como las invasiones, eso que tú nombrabas, ¿no? Que tiene la capacidad de hacerte un apagón de comunicación, que tiene la capacidad de interrumpirte el flujo financiero. Bueno, esas cosas son hasta cuándo tolerables. Entonces, tú hoy decías, Nicolás decía, no es buen negocio hacer futurología en relaciones internacionales. Y sí, no es buen negocio, pero uno lo que sí puede adelantar es que las correlaciones de fuerza que le permitieron a Estados Unidos liderar y que en algún momento lo hizo de manera no avasallante, ¿no? Esa época de oro. También había un contrahegemón que le estaba disputando, claro. ¿No? Por eso siempre es bueno esto de los entes testigos que no te dejen hacerte el loco. Entonces, no solo es saludable, necesario, sino que es un desprendimiento de un cierto fracaso, como dice Stiglitz, del sistema monetario internacional, que nació Rengo, su arreglo fue peor en el 70 y que se ha arrastrado en estos años con una... si hay algo que caracteriza los últimos 50 años de la vida económica mundial, es la inestabilidad. O sea, lo que nos ha dejado este sistema es volatilidad e inestabilidad. Y por lo tanto un mundo de incertidumbre que abre otros frentes. ¿Deben convivir, Nico? A ver, lo que yo veo es que si volvemos a la pregunta original, ¿no? Las hegemonías y el vínculo con, o el poder, para ser incluso más abarcativo, y el vínculo con el ejercicio del poder, los sistemas monetarios o sistemas monetarios y financieros, como los definamos. Hay uno de todo esto que vos describías, Gustavo, ¿cuál es el principal actor que uno puede visualizar como empujando esta alternativa? Y bueno, es China, ¿no? Es China, sí. Efectivamente. Es China. Entonces, tratando de pararse un poco desde la perspectiva de China, yo entiendo que estos esfuerzos son una reacción a una percepción de que las cosas como funcionaban de vuelta en los últimos 20, 30 años van a dejar de funcionar como tal. China, por lo menos, hay todo un debate ahí, ¿no? Y hay muchas visiones y a veces hasta nos cuesta también entender, hasta por la lejanía en múltiples dimensiones nos cuesta entender un poco qué es lo que están pensando, pero uno podría llegar a hacer el razonamiento de que los últimos 20, 30 años para China, las reglas que gobernaban el orden económico internacional le funcionaron de maravilla, porque a China le fue muy bien. Así creció. Exactamente. China tiene incentivos, en la medida que no controla, entre otras cosas, el predominio militar. ¿Tiene incentivos para realmente intentar cambiar estas cosas? Yo entiendo que no. ¿Cuál es el problema? Es que Estados Unidos no parece dispuesto a sostener las reglas que creó y a partir de las cuales la propia China encontró su estrategia de desarrollo para, por lo menos, disputar hegemonías en el terreno económico. Entonces China percibe esto y empieza a buscar alternativas. Y estos esfuerzos, yo creo que van a surgir otros, creo que este no va a ser el último ni el definitivo esfuerzo, van a surgir otros, son intentos de generar resguardo frente de vuelta a la weaponización el día de mañana de Estados Unidos frente a China, de su control de las reglas que gobiernan las relaciones financieras internacionales. A construir desde el punto de vista comercial, me estoy diciendo ahora, yo sé que estoy cambiando de cribaje, estoy diciendo malo comercial, quizás a construir un vecindario amigable. Y no necesariamente un vecindario. Lo que China, imagino que está visualizando a partir de estas alternativas es ¿qué pasa si el día de mañana nos quedamos por fuera del sistema financiero internacional? ¿Cómo comerciamos? ¿Cómo intercambiamos? Y esa construcción de alianzas y de aseguramiento de recursos se basa en tener, si se quiere, cierta protección frente a un potencial uso político de estas interdependencias económicas. En la medida que este escenario se vuelve cada vez más probable, los incentivos para que China construya alternativas se vuelven cada vez más fuertes. Amigos, volvemos en unos minutos para pasarle raya a todo esto.
Ya sé que Martín, que es la primera vez que viene, me dice, pero quedaron un montón de temas, ya te lo sé que lo está diciendo, pero te tenés que acostumbrar, Martín. Esto es así, salvo que nos den 2 horas de programa. Si eso se puede pelear. Si alguien nos está escuchando, acá estamos dispuestos. Ya volvemos, amigos, en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo. Nosotros esperamos que ustedes sigan allí, por eso no nos vamos de aquí. Y ustedes no se vayan tampoco. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Y estamos aquí, amigos, tratando de hacer que cada minuto rinda 2, con estos invitados de lujo, tratando de redondear un poco este tema. Si te entendí, tu final, estoy mencionando algo que me pediste que no mencionara, pero lo voy a mencionar igual, porque yo soy rebelde, aquello de Deng Xiaoping de China de crecer sin que se note, logró que el propio Estados Unidos metiera a China dentro de la Organización Mundial de Comercio, y ahora Estados Unidos lo notó. Sí, y China está tendiendo a resguardarse de que pueda haber una reacción de aquello del novio engañado, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hice? Que metía el lobo en el gallinero. La historia del ingreso de China al OMC es una historia fascinante. Tremenda, es muy bizarra. Arranca en la década de los 80. Sí, sé bastante, de China leí bastante sobre eso. Es de no creer, visto desde hoy. Y allí era una negociación bilateral, era Estados Unidos-China. Estados Unidos intentando no aceptar la postulación china hasta que en un momento... Y los pases de magia de los chinos en ese momento para convencer fueron tremendos. Una coyuntura determinada. Estuvo muy cerca de entrar China 11 años antes. Todos los eventos de Tiananmen, Tiananmen fueron las que terminaron retrayendo una década ese ingreso. De vuelta, ahí, clivaje capital-trabajo. Desde la perspectiva de los ejecutivos estadounidenses deslocalizando producción en China, un gran negocio también. Sí, le sirvió, claro. Pero de vuelta, tenemos 2 fenómenos relacionados. Por un lado, el trabajo descontento en Estados Unidos, hay que ver ahí la evolución de los ingresos por percentil, no por país, sino por percentil a nivel de la distribución global. Un gráfico que otro día lo podemos traer de Milanovic, que es fantástico. Tenemos cámara ahora, así que tenemos gráfico cuando tú quieras, no hay problema. Pero después hay otro debate también, que yo por lo menos trataba de tirar una punta hoy, que es cómo China no siguió el libro de reglas estrictamente, sino que cumplió con las reglas, pero a su vez generando una estrategia de desarrollo propia. China no fue el típico ejemplo de recibir capital, recibir inversión, tener un clima amigable de negocios y a partir de eso crecer, sino que China lo que hizo fue crear instrumentos propios para tratar de captar parte de ese conocimiento que es el que está detrás de la producción. Un teórico chino te diría, bueno, fuimos fieles a nuestra esencia. Siguieron la receta japonesa, básicamente, sí, también. Y la potenciaron. Y al día de hoy China es un líder tecnológico mundial. Entonces, eso preocupa más, tal vez incluso más en los círculos de decisión estadounidenses que el tema del clivaje capital-trabajo. Porque marca futuro. Y porque las tecnologías en última instancia son duales. Volvemos a esta interrelación economía, plano militar. Y allí hay una tensión o una percepción de amenaza desde los Estados Unidos de que China el día de mañana pueda liderar los suficientes elementos tecnológicos para disputar la hegemonía económica y la hegemonía militar a los Estados Unidos. Entonces eso es parte del debate de hoy. Martín, te vuelvo loco. Dale. Aunque no lo creas, 2 minutos. Bueno, si estás loco, me vas a decir, ¿se necesita un nuevo Bretton Woods? ¿Bajo qué reglas? Sí, claro. Quizás una nueva moneda. O quizás un banco central mundial, por ejemplo. Y dame líneas. Está la derrota ideológica que no nos permitimos ni siquiera discutir fuera del terreno de la economía de mercado, y dentro de la economía de mercado, con esas lógicas y todo lo que trae, ¿no? Los desafíos ambientales que estamos, ¿no? O sea, un sistema productivo que se basa en la expansión, y la expansión infinita no era posible. Desde el punto de vista del sistema monetario internacional, no solo otro sistema monetario es posible, es deseable, sino que es necesario e imperioso. Y Naciones Unidas recogió este guante hace 10 años, un poquito más, conformó una comisión de expertos, 25 economistas especialistas de todas partes del mundo,
dentro de esta lógica imperante, hicieron una evaluación del sistema monetario internacional, de las instituciones Bretton Woods, y elaboraron lo que se llamó el informe Steele. Es un librito muy accesible, y allí se dan 4 o 5 pautas, que son las mismas debilidades que se señaló en el 44 por parte de Keynes. Es necesario un nuevo sistema monetario internacional, no tiene que estar atado a ninguna potencia económica ni grupo de países. Se necesita una unidad de cuenta compuesta de monedas relevantes con cierta flexibilidad, y se necesita una legitimidad en la construcción sin posibilidad de veto, sin posibilidad de extorsión monetaria a quienes no lideren ese nuevo sistema. Quédate ahí porque te voy a agarrar la última frase en los últimos 30 segundos del programa. Voy a volver a eso. Lo mismo, Nico. Se necesita un nuevo Bretton Woods, una nueva moneda, quizás un Banco Central Mundial, acuerdos, nuevas reglas. ¿Cómo lo ves? Sí, seguramente. Si estuviera en tu poder. Seguramente se precisen muchas cosas, pero muchas veces también las dinámicas políticas y tienen su dinámica propia. Se precisa, por ejemplo, un mecanismo para solucionar los incumplimientos de deuda, de deuda soberana, y eso se hace 70 años que se sabe, y sin embargo no existe. ¿Y por qué si existen los sistemas domésticos? Porque hay quienes plantean que los sistemas, estas respuestas se generan frente a las necesidades de aquellos que tienen capacidad de influir, de generar agenda y de concretarla. Entonces muchos de los planteos que desarrollaba Martín están ahí en la agenda, pero ¿quién los dinamiza? ¿Quién los lidera? Y ahí, entramos en la dinámica de la política mundial, y en definitiva es lo que analizamos casi que de forma constante, ¿no? ¿Quiénes pueden impulsar determinadas líneas, determinadas propuestas, y cuáles son las posibilidades de concreción de esas cosas? Y ahí tenemos que volver a estas dinámicas Y ahí caemos en la última frase de Martín y mi pregunta trampa para despedirnos. Todas estas cosas que ustedes definen, está muy lindo, está todo bárbaro, se tiene muy claro qué hay que hacer, pero en definitiva el gran problema que tenemos sobre la mesa hoy es la actitud de las potencias. Entonces el problema que hay que arreglar primero, antes de todo esto, quizás sea la gobernanza. Es decir, ¿quién manda? ¿Manda alguien? ¿Tiene que mandar alguien? ¿Quién toma este tipo de decisiones? Bueno, ¿no será que eso está antes de todo esto que hemos hablado? Alguien dijo al final del día. Ahora sí me queda un minuto. Alguien dijo que al final del día siempre se trata de organizar poder, ¿no? Claro, tú hablabas de las Naciones Unidas, sí. Y bueno, hoy que es un gran balcón hacia la realidad, donde todos aplauden o no, pero después se van a sus casas. ¿Tú sos tan pesimista, Nico? O al revés, capaz que la gobernanza está, un acuerdo por la gobernanza puede estar al alcance de la mano. Yo creo que la gobernanza es el reflejo de relaciones de poder basadas en capacidades, de instituciones preexistentes que modelan un poco cómo se interactúa, y de ideas predominantes. Muy institucionalista lo tuyo. Sí. No, en realidad es la combinación de las capacidades de los actores. No lo comparto mucho. De las instituciones que heredás, que los te actores afectan, crean instituciones. Sí, pero luego las instituciones retroalimentan cómo esos actores interactúan. Y también de los sistemas de creencias. No siempre. Un realista y un institucionalista. Y hay muchos ejemplos. Yo en realidad soy un ecléctico, yo no me adhiero a ninguna de estas grandes pero me encantó macrovisiones. Bien, porque justo va sobre la mesa uno de los temas. Pero hay un tercer elemento que es los sistemas de creencias predominantes. Sí. Y ahí las ideas importan, pero no las ideas de todos importan, sino las ideas de aquellos que tienen capacidad de empujar estas agendas dentro de estas instituciones que te mencionaba. Eso es lo que tenemos que analizar. Después, ¿cuál es el resultado de todo eso? Y nos podemos sentar y delinear mundos futuros, pero lo cierto es que al final del día es de la interacción de estas tres cosas que lo que nos va a terminar dictando qué es lo que sucede y qué es lo que nos vamos a sentar el día de mañana nosotros a analizar acá por qué pasó. Un poco el trabajo nuestro pasa por ahí. Todos esos defectos que vi sobre las Naciones Unidas se extrapolan totalmente a la Organización Mundial de Comercio, de la cual hemos hablado poco, pero ya los invito a un programa para hablar de ella, todo el programa, si les gusta el tema, que además es un tema muy interesante, donde están imbricados también temas que siempre está discutiendo su destino y discutiendo en qué barco está subido, a veces ni sabe qué barco está subido y a veces quiere subirse en otros barcos y no sabe ni siquiera de dónde sale. Es decir, tenemos todas esas preguntas acá dentro de casa que en realidad tienen que ver con el mundo. Ese es un poco el tema. ¿De acuerdo, Martín? Será un placer. Bueno, de acuerdo, Nico. Por supuesto. Amigos, los tenemos que dejar. Vemos por allí a Eduardo Rivero, que ya está pronto para sumergirnos, para volver a escuchar, para volver a flotar en la mejor música del mundo, aquí en Se Hace Tarde, en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial. Nosotros nos vamos tratando, como siempre,
de interpretar, de entender, de tratar de descifrar este nuevo desorden mundial en esto que hemos dado de llamar la hora global. Hasta siempre. Desde el paralelo 35, la hora global. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.